José Aguilera. Alejandro Aguilera. Él es, como decía anteriormente, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, es de la oposición venezolana, está comprometido con el tema medioambiental y con otros temas de interés nacional y mundial. Él está aquí con nosotros y vamos a hablar de algunos temas que el tiempo nos permita. Alejandro, bienvenido a Buenos Días RD, es un placer tenerte por aquí. Gracias por la invitación, bendiciones verdes a todos los televidentes y bueno, para mí como siempre es la tercera vez en este país y me siento en casa, definitivamente la idiosincrasia del dominicano es exactamente igual al venezolano y como siempre historias bonitas solo tengo que contar de este país. Hay grandes lazos históricos que nos unen y nos comprometen como pueblo a Venezuela y la República Dominicana. Alejandro, recientemente los venezolanos, dentro de la simulada democracia, corrígeme, es lo que uno ve desde aquí afuera, que hay en tu país, fueron convocados a elecciones. La oposición, por un lado, atomizada, el gobierno nucleado, unos resultados que quizás no era lo que le convenía a Venezuela, pero una abstención bastante alta. ¿Cómo visualizan ustedes lo que fue este proceso y qué ustedes vislumbran hacia el futuro inmediato? Sí, bueno, lo bueno de este último proceso electoral es que ya nosotros sabemos que el chavismo, cosa que ya sabemos, es una minoría que hay que respetar porque es una minoría organizada, es una minoría que destrozó la autonomía que tenían los poderes públicos en Venezuela. Si llegase a llamarse democracia, es una democracia extremadamente débil, no se respeta el Estado de Derecho, pero eso no significa que los que hacemos político en Venezuela no hagamos lo que tengamos que hacer y parte, sobre todo los que creemos en la ruta electoral, por organizar y poder tener el control de la población sabiendo que somos una mayoría. Esto tiene que dejar, para que este plan funcione, los proyectos personales a un lado y los proyectos realmente deberían ser un solo proyecto, un proyecto colectivo, que es restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. Cuando tú dices eso es porque la oposición no logra ponerse de acuerdo. Todos buscan un fin particular y no el colectivo. La oposición tiene durante años, con proyectos netamente personales, con una incoherencia tremenda. Dicen una cosa, hacen algo totalmente distinto. Eso ha obligado a que muchos actores nuevos ahora en la política entren y lamentablemente los que están decepcionados, a un punto que estamos hablando de que casi 7 millones de venezolanos lamentablemente se han ido. Nosotros esperamos muy pronto que esas puertas estén abiertas y esperamos que se puedan reencontrar las familias, que podamos tenerlos en casa. Nos obliga a nosotros a ya definir una estrategia única y eso lo pudimos ver en estas últimas elecciones, que a pesar de que nosotros de las 23 entidades federales, si sumamos todos los votos de la oposición, podíamos conquistar 18 gobernaciones. ¿Cómo? 18 gobernaciones por la soberbia y la arrogancia de los actores tradicionales de la oposición en Venezuela, que son los mismos que tienen 20 años fracasando, son los mismos que hablan de democracia, pero no se democratizan a lo interno, son los mismos que dirigen los partidos políticos en el mismo tiempo que tiene el chavismo gobernando Venezuela. Eso obliga, en todas las encuestas, nosotros lo vemos, que hay más de un 80% ya de la población venezolana, de un chavismo muy decepcionado y de una oposición decepcionada, que está pidiendo un cambio, no más que todo por personas, sino en ese modelo Exacto. Que hay que romper por completo, hay que ser pragmático, pero que realmente podamos conseguir la ruta y el sendero de la calidad de vida que tantos anhelamos en democracia. Dentro de esa situación que ha vivido Venezuela desde lo que fue el chavismo, la asunción al poder del heredero Maduro y lo que pasa hoy en Venezuela, o sea, ¿cuál es el Venezuela hoy? El país más rico en el mundo de reservas petroleras. El cuarto. Y lo que vimos, durante muchos años, las góndolas vacías, la falta de medicamentos, muchos venezolanos le piden a dominicanos que le manden medicina, o sea, situaciones dramáticas todavía siguen existiendo. O sea, ¿cómo vive el venezolano que se quedó en Venezuela? Qué difícil es explicar lo que pasa en Venezuela. Es totalmente complejo porque empiezo hablando de algo y termino con otra cosa. El gobierno venezolano
desde hace 2 años ha permitido que la moneda del dólar circule en Venezuela como moneda en teoría oficial no proclamada. Eso ha permitido que se sinceren los precios y que los comerciantes no pierdan. La escasez que hubo en determinado momento durante casi 3 años era porque nadie va a estar en una actividad económica para perder. No. El gobierno regulaba los precios y él era inviable al comerciante. Por eso en un momento desapareció muchos productos de la medicina, de la cesta alimentaria, pero en este momento que ellos permitieron eso, en la cual nosotros desconocemos que de dónde sale el billete, el dinero, el dólar que circula en Venezuela, quién lo trae, quién lo coloca, nosotros no sabemos esa historia. Lo que sí sabemos es que ya se restableció por lo menos el conseguir los productos básicos en Venezuela. Hay una ilusión, hay una especie de burbuja, también sabiendo que mucho de este dinero que no solamente proviene del dinero corrupto, sino de ilícitos como todo tipo de tratas que sucede lamentablemente en Venezuela, trata de drogas y pare de contar, está circulando en Venezuela y está creando una burbuja, pero hay una gran realidad, un país sumido en la pobreza de punta a punta, con un potencial increíble, con personas valiosas, con muchísimo talento, muchísimos profesionales, pero que una minoría controla el poder y que lamentablemente no nos permite tener calidad de vida. Pero perdón Pedro, si tú dices eso, entonces, ¿cuáles son los empresarios de Venezuela? Si se fueron todas las corporaciones, ¿de dónde viene el dinero entonces? Ok, en esta burbuja, menos mal que me preguntas en eso, esta burbuja que estamos viviendo también pasa porque en los últimos 2 años han capturado a testaferros del gobierno fuera de Venezuela, en España, en Estados Unidos, en varios países, y muchos de estos testaferros han empezado a invertir en Venezuela porque le da temor, pavor, que de sacar el capital del territorio. Esta es parte de una burbuja de una cosa que no es real, de que ahora estamos viendo la inauguración de restaurantes, de centros comerciales. Esa no es la realidad de Venezuela. Está ampliando el principal estadio de béisbol también. Eso es solamente una ilusión, eso es solamente una ilusión. La realidad es la que padece un maestro en el estado Amazonas, en el estado del Tamacuro, que tiene que sobrevivir con $1 mensual. Esa es la realidad. $1 mensual. $1 mensual es el sueldo de la mayoría, de $1 a $3 de los empleados públicos en Venezuela. Padre amado, por eso es miseria extrema. Totalmente de acuerdo. No, eso está por debajo de los límites de la pobreza. Eso no es miseria, eso es cementerio. Sí. Entonces yo te pregunto, la composición política de Venezuela, ¿cómo terminó ahora? Porque tú decías algo que es interesantísimo. La oposición prácticamente se cruzó de brazos. Como que, bueno, tú me corriges. Desde fuera, nosotros no veíamos una oposición dispuesta a pelear las posiciones con el gobierno, como que se entregaron y se convirtieron en víctimas. ¿Es así? ¿Estoy equivocado? ¿Y cuál fue el resultado de ese último proceso electoral? En ese proceso electoral, el gobierno de un estado puntual, que se llama el estado Barinas... tierra del expresidente Chávez, sí, yo conozco Barinas. Donde nació Chávez y la familia Hugo Chávez. En el estado Barinas se ganó por muy pocos votos y a través de estos poderes públicos que ellos controlan, como el Tribunal Supremo de Justicia, mandaron a repetir las elecciones. Correcto. E inhabilitaron el candidato ganador. Hay un sentimiento en el estado Barino y en Venezuela de que unidos sí podemos ganar y se acaba de demostrar. En las elecciones que acaban de pasar este 9 de enero, se ganó contundentemente la oposición en ese estado, en una tierra que jamás en la historia la oposición había conquistado. Nosotros sabemos que organizadamente sí, el proyecto es colectivo y no personal. Nosotros fácilmente podemos desplazar. ¿Fue aliada la oposición allí? Sí, recibió apoyos de todos los factores de la oposición, exceptuando por unos compañeros que se fueron individual, pero que no representaron ningún tipo de... ¿Cuántas gobernaciones quedó en manos de la oposición? Son 23 en total. Son 23 y en este momento son solamente 3 gobernaciones. Siguen en desventaja. En desventaja y se perdieron 18 por no estar unidos. ¿Cuál es la visión de la oposición? Yo a veces veo como un sueño quimérico el tema de que Juan Guaidó es el presidente, sí, el presidente, ¿cómo que le llaman ustedes? El interinato. Interino de Venezuela, reconocido por la Unión Europea, Estados Unidos, que uno ve como que ya como que no le presta mucha atención. La realidad real, valga la redundancia, de esa presidencia y de la visión que tienen ustedes para ver si en el próximo torneo electoral, que tú me dirás en la fecha, puede haber de verdad una apertura para que el pueblo venezolano se exprese y pueda cambiar el régimen que nosotros vemos desde fuera como
de oprobio prácticamente. Nosotros como latinoamericanos, ya tengo que hablar saliéndome de las fronteras de Venezuela y quiero que puedan ver el ejemplo de lo malo y de lo bueno que sucede en mi país. Correcto. Es que ese tutelaje, sea de gobiernos de extrema de izquierda o de extrema derecha, tiene que aniquilarse en Latinoamérica. La autodeterminación de los pueblos tiene que ser la prioridad para nosotros. Cada pueblo debería decidir su destino y en el caso de Venezuela ha sido una especie de ficha internacional, de una barajita que intercambian, una oposición radicalizada sobre todo en el periodo del presidente Trump, Donald Trump, en la cual las soluciones eran cortoplacistas y no eran electoral. Hablaban de invasión, hicieron, de hecho, ejecutaron algo que a Venezuela lo ha lastimado y lo ha empobrecido, que son las sanciones. Las sanciones no son a los gobernantes chavistas, ellos siguen siendo multimillonarios, cargan sus escoltas, cargan sus carros. Ha empobrecido el país, aniquilar la industria petrolera, que era una de las primeras empleadoras y generadoras de recursos. Y nosotros estamos totalmente distantes, nosotros esperamos como venezolanos resolver nuestros problemas en democracia, pero obviamente pidiendo garantías electorales, que es lo que nosotros tanto anhelamos. Pero esas garantías electorales, ¿cuándo está convocado el próximo torneo? ¿Cuándo concluye el torneo el periodo presidencial de Nicolás Maduro? En el 2024 serían las elecciones presidenciales. Estamos hablando de que la Constitución de nosotros nos permite un referéndum revocatorio, en lo cual es la posición muy de nuestro partido, no es posible un referéndum revocatorio en este momento. Sería desgastarnos y aparte de eso, los poderes públicos, hay que diseñar estrategias, los poderes públicos los controla el Estado. Exacto. En una oportunidad que intentamos hacerlo fue saboteado ilegalmente por un tribunal regional, cosa que no podía, y lo suspendieron. Y en este momento el gobierno nacional controla el Tribunal Supremo de Justicia y es mayoritaria en la Asamblea Nacional también. Algo se van a inventar para dañarlo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer los próximos 3 años? Organizarnos como oposición, que las personas decidan en primaria quiénes van a ser nuestro primero y segundo y hasta tercer candidato presidencial, porque conociendo al gobierno venezolano buscarán la manera de inhabilitarlo, de sancionarlo, de lastimarlo, de chantajearlo. Entonces tenemos que estar preparados, como oposición tenemos que estar preparados, pero monolíticamente en un proyecto netamente colectivo. Lo que sí es una realidad, el próximo presidente de Venezuela no va a salir de los partidos tradicionales, va a ser un outsider. Va a ser un outsider. Hay un agotamiento del modelo tradicional de política, de hacer política en Venezuela. Hay muchísima gente valiosa de ONG, de fundaciones, del sector empresarial. Hay un nombre que no ha salido, pero en lo que salga arrasará de Se está preparando para eso. Bueno, él no lo ha manifestado públicamente, pero es nuestro candidato. No lo voy a decir por ahora, pero nosotros esperamos y aspiramos que él asuma el compromiso de restablecer el Estado de Derecho y de impulsar una Venezuela, porque Venezuela, como todos los países latinoamericanos, necesitan gerentes para gobernar, y que su prioridad sea la calidad de vida de su pueblo. Una situación con el ámbito de la geopolítica que pasa en América Latina, y específicamente viendo el mantenimiento en el poder de Nicaragua, sí. El caso de Bolivia, el caso del nuevo gobierno de izquierda de Chile con Boric, la previsible causa gananciosa de Petro en Colombia el año que viene, la posibilidad de que Lula vuelva al poder, las relaciones de Venezuela con Irán, Irak, China, Rusia. O sea, ¿cómo eso se articula con lo que están viendo los partidos de derecha de ustedes, que pueda desmembrarse y ese avance que hay en la izquierda en América Latina en este momento? Nosotros, dentro de la coalición de partidos de oposición, en el caso del Movimiento Ecológico de Venezuela, nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, nosotros somos ecologistas, pero en esta fauna de opositoras conseguimos partidos de izquierda, partidos de derecha, que adversamos a un régimen totalitario. Lo que en Latinoamérica tenemos que entender, que lo que gobierna en muchos países son el populismo, el narcotráfico y la corrupción, que se camuflajean, sea en un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Nosotros tenemos que estar claro que necesitamos son gerentes que busquen la calidad de vida independientemente de su ideología, pero los latinoamericanos tenemos que ver como modelo lo que es defender desde el punto de vista ideológico la ideología social cristiana, socialdemócrata, muy europeo, porque realmente son líderes comprometidos con su ideología. En el caso de Latinoamérica se camuflajean con gobiernos populistas como el de Brasil o gobiernos populistas como el de Venezuela, sea de izquierda o de derecha. El Salvador. Salvador, como no, que lamentablemente ha incrementado. Dio un giro de 360 grados. Cómo no. Entonces, bueno, nosotros los actores políticos nuevos, esta generación de releva nueva, está muy clara lo que estamos viviendo en Latinoamérica y hay que, como dice Naciones Unidas, hay que pensar global pero impactar local.
venezolano como tal, hoy, o el venezolano no, Venezuela como territorio, ¿hay algún viso de entrada de inversión extranjera o todo eso está prácticamente paralizado, diezmado? En el caso de la promoción del gobierno venezolano. No, yo como inversionista, ¿alguna motivación tendría para ir a invertir dinero en Venezuela en este momento? ¿Y cuáles son los niveles que se manejan en este momento? Ellos están tratando de traer inversión extranjera. De hecho, tuve la oportunidad de estar en la isla de Margarita ahorita en Navidad con la familia y por lo menos en el sector turismo con países, lo que ellos llaman aliados. Rusia, llegan vuelos comerciales de Rusia, Cuba, Bielorrusia y no veo más allá de eso porque independientemente de la ideología, un país si garantiza seguridad jurídica y seguridad personal realmente va a ser amigo de los empresarios. Claro. Ese por ahora no es el caso de los venezolanos y esperamos que muy prontamente eso puede cambiar. El tema de los medios de comunicación, cómo sigue el gobierno teniendo el control total, el que se opone a los cierros. Sin exagerar, el 95% de los medios de comunicación los controla el gobierno y el otro 5% otro gobierno paralelo que está alejado de la realidad, que es el gobierno de extrema derecha. En República Dominicana le ha dado acogida a una gran parte de venezolanos con mucha formación académica. Nosotros hemos visto taxistas de Uber con maestría, hasta con doctorado. Están en todos los niveles, o sea, casi unos 400.000 venezolanos en República Dominicana. Tú hablas de 7 millones de venezolanos. Ese venezolano ya realmente no va a tener la motivación para volver. Bueno, yo soy un hombre de fe, y espero que realmente vuelvan. Son personas en su gran mayoría formadas, con mucho talento. En Venezuela me imagino que como en muchos países de Latinoamérica, nosotros en casa nos decía que quien no estudiaba no era nada, a tal punto que yo soy ingeniero civil, soy abogado, tengo maestría en gerencia pública, mis hermanos son ingenieros, estamos obligados obviamente en Venezuela siempre a mejorar, a buscar nuestra formación. ¿Cuidado el candidato que está escondido? El candidato que está escondido. No, que estoy seguro que en Venezuela hay personas comprometidas y sobre todo con moral y credibilidad. Credibilidad que eso hace falta, mucha falta, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Alejandro, gracias por acompañarnos, gracias por compartir esta visión de la realidad de tu país y las aspiraciones que ustedes como políticos jóvenes y como ente comprometido con los cambios que necesitan nuestra sociedad latinoamericana y lo están ejecutando. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuando vengas al país, esta tribuna siempre será oportuna para que tú puedas llevar tu mensaje y te dejo un mensaje final a la comunidad venezolana en Dominicana que ha crecido vertiginosamente. Sí. Claro, primero de corazón agradecerle al pueblo dominicano la gran hospitalidad y recepción a los venezolanos, inclusive al gobierno, cómo los ha podido censar y legalizar, regularizar eso de corazón se le agradece y bueno, el mensaje a los venezolanos que me están viendo es que pronto va a ocurrir un cambio, el cambio viene y esperamos que pronto puedan regresar a Venezuela. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Y la cita es para mañana, valga la redundancia, en Buenos Días RD. Feliz resto del día.